Hoy hablamos de uno de esos actores que merecen el calificativo de estrellas. Una gran estrella del séptimo arte, conocido sobre todo por sus westerns, aunque hizo todo tipo de películas, y este actor es John Wayne. Vamos a elegir a nuestro criterio sus 10 mejores westerns. Dentro de su amplia producción vamos a centrarnos en los westerns y vamos a elegir los que son, a nuestro entender y a entender de muchos de nuestros seguidores que han colaborado enviándonos sugerencias, los 10 mejores westerns de John Wayne. ¡Empezamos! John Wayne, conocido como el Duque, protagonizó una cuarentena larga de westerns y muchos de ellos han dejado una marca indeleble en el cine. Fue sin duda una gran estrella y su nombre es recordado por prácticamente cualquier aficionado al séptimo arte, y aunque aquí vamos a valorarlo exclusivamente en su faceta de actor, es cierto que es una persona controvertida, cuando menos en lo personal. Pero hablemos un poco de su vida. John Wayne, nacido Marion Robert Morrison el 26 de mayo de 1907 en Winchester, Iowa, su familia se trasladó a California, donde asistió a la Universidad del Sur de California con una beca de fútbol, pero una lesión le impidió continuar en el deporte. Comenzó su carrera en Hollywood como asistente de utilería y extra antes de obtener su primer papel protagonista en The Big Trial en 1930. Wayne se consolidó como una estrella del cine western y de guerra, conocido por su imagen de hombre rudo y su distintiva voz. Entre sus películas más famosas se encuentran Stagecoach, La Diligencia, de 1939, Red River, Río Rojo, 1948, The Searchers, Centauros del Desierto, 1956, y True Grit, Valor de Ley, 1969, por la que ganó un premio Oscar. A lo largo de su carrera participó en más de 170 películas, siendo algo más de 40 westerns. Además de su éxito en el cine, Wayne fue un símbolo del patriotismo estadounidense, quizás de la cara más negativa de dicho patriotismo, apoyando causas conservadoras y militaristas. En su vida personal se casó 3 veces y tuvo 7 hijos. Wayne falleció el 11 de junio de 1979 a causa de un cáncer de estómago. Y ya sí, vamos a empezar con las 10 mejores películas de John Wayne según el criterio de placeres culpables y los comentarios que nos habéis hecho llegar. Y en el puesto número 10 nos encontramos The Comancheros, del año 1961. The Comancheros es una película dirigida por Michael Curtiz y, lógicamente, protagonizada por John Wayne. Este film está basado en la novela homónima de Paul Wellman. La historia nos cuenta cómo un ranger de Texas une fuerzas con un prisionero para luchar contra una banda de traficantes de armas y alcohol a los comanches. Michael Curtiz, el director de la película, estaba gravemente enfermo durante el rodaje y no pudo completar el trabajo. John Wayne, aunque no fue acreditado oficialmente, dirigió varias escenas para terminar la película. Esta, por desgracia, fue la última película dirigida por Michael Curtiz, quien falleció en 1962, poco después del estreno del film. The Comancheros marcó la primera colaboración entre John Wayne y Stuart Whitman, quien interpretó a Paul Regret, el compañero de Wayne en la película. Su química en pantalla fue notable y contribuyó al éxito del film, pues a pesar de las dificultades durante la producción, The Comancheros fue un éxito de taquilla, recaudando una cantidad significativa y consolidando aún más la posición de Wayne como una estrella del western. A destacar también la música, compuesta por Elmer Bernstein, quien también creó bandas sonoras memorables para otros clásicos del western como la magnífica Los Siete Magníficos, valga la redundancia. En fin, es un film que, aunque entretenido y muy disfrutable, no alcanza el nivel de las obras que veremos a posteriori, aunque, insisto, es un film muy destacable en el que John Wayne está muy bien, ya en un papel consolidado de tío duro con su corazoncito. Así que en el número 10, Los Comancheros. En el número 9 hemos seleccionado The Sons of Katy Elder, o Los Cuatro Hijos de Katy Elder, del año 1965, dirigida por Henry Hathaway, y junto a nuestro John Wayne lo protagoniza Dean Martin. La historia sigue a los 4 hijos de Katy Elder, quienes se reúnen en su ciudad natal para el funeral de su madre y descubren que el rancho familiar ha sido arrebatado por medios fraudulentos.
Cabe destacar que John Wayne estaba recuperándose de una cirugía de cáncer de pulmón durante la filmación, pues apenas un año antes se le había diagnosticado cáncer y se le había extirpado dicho pulmón. A pesar de su delicada salud, Wayne insistió en realizar muchas de sus propias escenas de acción. Dean Martin, famoso cantante y actor, con quien Wayne ya había coincidido en Río Bravo, interpreta a Tom Elder, uno de los hermanos. La química y camaradería entre Martin y Wayne contribuyeron significativamente al éxito de la película. Además, el elenco incluyó a otros actores destacados como Martha Hyer y George Kennedy. La película fue bien recibida por la crítica y el público, consolidándose como un clásico del género western. La combinación de acción, drama familiar y la presencia de Wayne y Martin la hicieron muy popular en su época y así se ha ganado esta 9ª plaza en nuestro top 10 de películas de John Wayne. En el puesto número 8 de nuestra selección nos encontramos con Río Lobo, del año 1970, dirigida por Howard Hawks, siendo esta una de las últimas películas de John Wayne y representa el cierre de una trilogía informal que incluye Río Bravo y El Dorado. Wayne interpreta al coronel Cord McNally, un veterano de la guerra civil, en busca de los traidores que vendieron información a los confederados. Wayne, conocido por su gran profesionalidad, como ya hemos visto, sufrió una lesión durante el rodaje. Se fracturó una costilla al ser derribado por uno de los caballos, pero continuó trabajando a pesar del dolor. Río Lobo también fue la última película de Hawks, quien dirigió a Wayne en 5 ocasiones. Hawks y Wayne compartieron una relación profesional y personal cercana, lo que se reflejaba en la química y la confianza en el set. A pesar de recibir críticas mixtas, Río Lobo es apreciada por los fanáticos del western, entre los que nos encontramos, y de John Wayne, consolidándose como una pieza importante en la filmografía del actor y del género. Es una peli muy disfrutable, por eso se ha ganado este 8º lugar. John Wayne está espectacular y aunque hay otras por encima, sin duda, sin ser la mejor de esta trilogía que hemos nombrado, merece una posición en este top 10, así que se lleva el puesto número 8. En el puesto número 7 nos encontramos con El Dorado, de 1966, de nuevo dirigida por Howard Hawks, y es sin duda un clásico del cine western, y junto a John Wayne nos encontramos a una figura tan mítica como Robert Mitchum. Es la segunda de la trilogía temática que vimos antes, esa trilogía no oficial que incluye también Río Bravo y Río Lobo. Río Lobo ya hemos hablado, de Río Bravo hablaremos. Y las 3 películas comparten temas, estructura y personajes sin duda similares. De ahí esa denominación de trilogía informal. La química entre Wayne y Mitchum fue notable, aunque ambos actores tenían personalidades fuertes y eran conocidos por su independencia y también por ser muy políticamente opuestos, pero pese a eso se llevaron bien en el set y su amistad se reflejó en sus actuaciones. El guión fue escrito por Leigh Brackett, de la que ya hablaremos más adelante, una de las pocas mujeres guionistas en el género del western y más en esa época. Brackett también colaboró en Río Bravo y más tarde, ojito a esto, en Star Wars, el Imperio Contraataca. Durante el rodaje, tanto Wayne como Mitchum tuvieron problemas de salud. Wayne se estaba recuperando de una operación para extirpar un tumor canceroso, como ya vimos, mientras que Mitchum sufrió una lesión en la pierna. Las dificultades de rodar cine del oeste. La película presentó a un joven James Caan, que más tarde se convertiría en una estrella por su papel en El Padrino. En El Dorado, Caan interpretó a Mississippi, un pistolero inexperto pero valiente. El Dorado sigue siendo apreciada por sus actuaciones sólidas, dirección experta y su mezcla de humor y acción. Es un sólido western que es a menudo comparado desfavorablemente con Río Bravo, pero creo que está a su nivel, aún por eso se ha ganado esta 7ª plaza en nuestro top 10. En el número 6, uno de nuestros placeres culpables, True Grit, Valor de Ley, del año 1969, dirigida por Henry Hathaway y basada en la novela homónima, súper recomendable, de Charles Portis, de la que hablamos en nuestro vídeo dedicado a las novelas que inspiraron grandes westerns. Te dejo el enlace por aquí arriba, por cierto, que no lo estáis viendo mucho y creo que vale mucho la pena ese vídeo. John Wayne interpretó a Roster Cockburn, un rudo alguacil con parche en el ojo, papel que le valió su único premio Oscar como mejor actor. Aunque, curiosamente, Wayne casi no consigue el papel, ya que el director consideraba a otros actores. Sin embargo, su actuación se convirtió en una de las más memorables de su carrera. Durante el rodaje, Wayne, conocido por su fuerte presencia en el set, tuvo algunos desacuerdos con Hathaway, pero mantuvieron una relación profesional.
Así, True Grit se convirtió en un clásico del western y Wayne mencionó en varias ocasiones que Rooster Cogburn era uno de sus personajes favoritos. Pues una de nuestras pelis favoritas del cine del oeste y una de nuestras favoritas de Wayne, pues se gana este merecidísimo sexto puesto y de nuevo recomendamos la novela. Echarle un ojo al vídeo donde hablamos de ella y si podéis haceros con ella y os gusta la peli, no os lo perdáis. Y antes de continuar, y sé que lo estabais esperando, pues llega la llamada a la acción. Sí, si habéis llegado hasta aquí y os gusta el vídeo, por favor, suscribíos si no estáis suscritos, dar me gusta, comentar, compartir, todas esas cosas. Además, indicaros que ya podéis ser miembros del canal. Con una pequeñísima aportación de menos de €1 tendréis acceso a un montón de contenidos extra. Echarle un ojo. Así que nada, no me enrollo más, que siempre me pasa lo mismo, y continuamos. En el puesto número 5 tenemos otro río, en este caso Río Rojo, 1948, Red River, dirigida por Howard Hawks de nuevo y protagonizada por John Wayne y Montgomery Clift. La película narra la épica travesía de un grupo de ganaderos en un peligroso traslado de ganado desde Texas hasta Missouri. Red River marcó la primera colaboración entre John Wayne y Montgomery Clift, dos actores de estilos completamente diferentes y digamos también de mentalidades bastante diferentes. Wayne, conocido por su presencia autoritaria, por decirlo de forma sutil, y Cliff, uno de los pioneros del método de actuación, o sea, del método, ya sabéis eso de meterse tanto en el papel, pues tuvieron una relación tensa en el set, tanto a nivel personal como a nivel actoral, pero sin embargo, su química en pantalla, precisamente por eso, resultó en una dinámica fascinante que enriqueció la película. Una anécdota notable es que la famosa improvisación de la línea "Take 'em to Missouri, Matt" por parte de Wayne se convirtió en una de las frases más recordadas del film. Además, la producción enfrentó dificultades logísticas al filmar en localizaciones remotas, lo que añadió autenticidad a la ardua travesía retratada. La escena climática de la lucha entre los personajes de Wayne y Clift fue rodada sin dobles, mostrando la intensidad y el compromiso de los actores, y yo creo que sus cuentas pendientes también. Red Rivers es también destacada por la innovadora decisión de Hawks de comenzar la película con un prólogo narrado por Walter Brennan, un recurso bastante poco común en la época. La película fue un éxito de taquilla y crítica y sigue siendo considerada una de las mejores del género, destacando por su profundidad emocional y su épica narrativa. Así que se gana este dignísimo quinto puesto, este Río Rojo del año 1948. Y en el puesto número 4 nos encontramos una de esas obras maestras incuestionables que marcaron la historia del cine. The Man Who Shot Liberty Wallace, de 1962, El hombre que disparó a Liberty Wallace, dirigida por John Ford y siendo una de las películas más emblemáticas del género. Protagonizada por John Wayne y James Stewart, la película se destaca no solo por su elenco estelar, sino también por su narrativa profunda y su exploración de temas como la justicia y el mito en el oeste. Aunque Wayne y Stewart eran amigos fuera de la pantalla, en el set hubo una ligera tensión debido a sus diferentes estilos de actuación. Wayne, acostumbrado a los westerns, a menudo bromeaba con Stewart, que venía de un trasfondo de drama y comedia. La famosa línea "When the legend becomes fat, print the legend", o sea, cuando tienes que elegir entre la leyenda y la verdad, imprime la leyenda, se ha convertido en una cita icónica del cine. Refleja el tema central de la película sobre cómo la leyenda a menudo supera la realidad en la creación de héroes. Aunque John Wayne era la estrella de muchos westerns, en esta película su papel es secundario al de Stewart. Wayne aceptó el papel porque respetaba profundamente a John Ford, con quien había trabajado en numerosas ocasiones. Además, la película fue filmada en blanco y negro, a pesar de que el color ya era común en 1962. Ford eligió este estilo para resaltar la atmósfera y darle un tono más sombrío y realista. El hombre que disparó a Liberty Wallace sigue siendo un clásico que examina la lucha entre la civilización y la ley en el contexto del viejo oeste. En fin, poco que decir de esta obra maestra incuestionable que, si no habéis visto, pues ya tardáis. En el número 4, El hombre que mató a Liberty Wallace. Y entramos ya en zona de podium, en zona de medallas, con la número 3, Río Bravo, de 1959. Indicar que de Río Bravo hemos hecho un especial exclusivo para seguidores del canal, así que ya sabéis, podéis convertiros en seguidores del canal desde solo 0,99 y acceder, entre otros muchos, a este vídeo especial sobre Río Bravo.
Aún así, Río Bravo es un clásico dirigido por Howard Hawks, otra vez le tenemos en la lista, y protagonizado junto a John Wayne por Dean Martin, Ricky Nelson y Angie Dickinson. La película cuenta la historia de un sheriff de un pequeño pueblo que, con la ayuda de un borracho, un joven pistolero y un anciano, intenta mantener a un prisionero bajo custodia mientras se enfrenta a un poderoso ranchero y su banda. Río Bravo fue concebida en respuesta a High Noon, Sol ante el peligro, una película que Howard Hawks y John Wayne consideraban un pelín antiamericana por su representación de un sheriff pidiendo ayuda al pueblo, cuando debería ser al revés, como sale aquí. Es decir, en Río Bravo, el sheriff, interpretado por Wayne, no pide ayuda, de hecho es uno de los elementos claves de la película, y enfrenta al peligro con un pequeño grupo de aliados leales. Dean Martin, conocido principalmente como Showman, sorprendió a muchos con su actuación dramática como el alcohólico Dude. Su interpretación fue muy elogiada y ayudó a diversificar su carrera. Ricky Nelson, una popular estrella adolescente de la época, fue incluido en el elenco en sustitución, por cierto, de Elvis Presley, para atraer a un público más joven. Durante la película hay una memorable escena en la que Nelson y Martin interpretan una canción juntos, añadiendo un toque musical inesperado al western, que a mucha gente no le gusta, pero a mí me parece una escena muy divertida y además una canción muy chula. La química entre el elenco y la dirección de Hawks hicieron de Río Bravo un western atemporal, influyendo en generaciones de cineastas. Y de nuevo me remito al vídeo especial que hicimos solamente para los colaboradores del canal, para los seguidores, así que ya tardáis en hacer los seguidores, por ya os digo, solo 0,99 céntimos al mes. Así que este número 3, esta medalla de bronce para Río Bravo. Y en la posición número 2, medalla de plata para Stagecoach, La Diligencia, de 1939. Un variopinto grupo de pasajeros se embarca en un peligroso viaje en diligencia a través del territorio Apache. Dirigida por John Ford, es una película icónica que revitalizó el género western y lanzó a John Wayne al estrellato. Ford insistió en elegir a Wayne, un actor relativamente desconocido en ese momento. Su papel como el Ringo Kid lo catapultó a la fama. Stagecoach además fue la primera película en utilizar Monument Valley como localización, un paisaje que se convertiría en un sello distintivo del western de Ford y de la mayoría de los westerns siguientes. La película es famosa, entre otras muchas cosas, por su impresionante secuencia de persecución, en especial la escena en la que el especialista Jackie McCanut realiza una peligrosa acrobacia bajo los caballos y sobre ellos y la diligencia en movimiento. El director Orson Welles, conocido por Ciudadano Kane, admiraba la diligencia y la estudió minuciosamente, viéndola más de 40 veces mientras preparaba su propia película. La Diligencia ganó 2 premios Oscar, Mejor Actor de Reparto para Thomas Mitchell y Mejor Música Original. Además fue nominada a 5 categorías más, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. La película no solo redefinió el western en una época, digamos, en la que empezaba a flojear el género o digamos que se había hundido en sus propios tópicos, sino que también estableció muchas de las convenciones del género, influyendo a generaciones de cineastas que siguieron posteriormente. Stagecoach sigue siendo una obra maestra del cine clásico, reconocida por su innovación, la forma de usar la cámara, enterrándola incluso en la arena para que la diligencia pasase por encima, algo tan sencillo pero que no se había hecho hasta ese momento, y sus grandes contribuciones tanto al cine como al género, así que muy dignísima segunda posición, medalla de plata para La Diligencia. Y la posición número 1, la medalla de oro, como ya muchos supondréis después de haber visto la lista y estaréis diciendo ¿dónde está esta? Pues es ni más ni menos que para The Searchers, Centauros del Desierto, de 1956, de nuevo dirigida por John Ford, y de la que ya hablamos entre otros vídeos en el vídeo dedicado a las obras literarias que inspiraron grandes westerns, y esta es una de las que recomendábamos. En esta película, un veterano de la guerra civil, interpretado por John Wayne, busca a su sobrina secuestrada por nativos americanos. Es, yo creo que generalmente considerada no solo la mejor película o el mejor western de John Wayne, sino uno de los mejores westerns, sino el mejor western de la historia. Poco más que añadir, o sea, el uso de John Ford de los espacios abiertos y también de los espacios cerrados para esa magistral escena final, o el uso de nuevo de Monument Valley, la intensidad del drama, la intensidad de las emociones de los personajes, con un John Wayne superlativo y una dirección magnífica, convierten a esta Centauros del Desierto en nuestro número 1 y sin duda en la mejor película western de John Wayne.
Y hasta aquí nuestra lista de las 10 mejores o los 10 mejores westerns de John Wayne, según, como hemos dicho al principio, nuestro personal criterio y el de algunos de nuestros seguidores. Así que nada, ya sabéis, echarnos la bronca en los comentarios si queréis, o alabarlos por nuestra selección, indicar si ha faltado alguna que considerabais indispensable y siempre se puede hacer un adendum a esta lista. Y en fin, esperamos que haya sido de vuestro agrado, hayáis disfrutado del vídeo y como siempre, si no os habéis suscrito, suscribíos, dar me gusta, comentar, compartir y podéis, como siempre, convertiros en seguidores del canal desde un módico precio de 0,99 céntimos al mes y tendréis acceso a vídeos especiales, directos y muchas otras recompensas. Echarle un ojo en la caja de comentarios y en los enlaces. Y nada más, un gran saludo de todo el equipo de Placeres Culpables y hasta la vista. Mi corazón, te quiero.